Como bien les decía, un repaso de todos los temas que estuvimos trabajando, ¿sí? Si bien la última parte que estuvimos viendo es el tema de subrutinas y parámetros, cómo hacer el pasaje de parámetros para trabajar justamente con estas subrutinas, vamos a ver un poquito desde el comienzo, ¿sí? Inicialmente lo que tenemos es nuestro simulador, ¿sí? Que trabaja con diferentes registros de la CPU y, bueno, con justamente la unidad aritmético-lógica del procesador que va a resolver las diferentes operaciones que le enviemos. ¿Sí? Para trabajar el simulador específico con el que nosotros estamos trabajando, tiene 4 registros dentro del procesador, que son AX, BX, CX y DX, para usarlos de manera general. Con esto, ¿qué queremos decir? Que podemos almacenar cualquier dato de 16 o de 8 bits dentro de esos registros, ¿sí? Si queremos usar la parte de 8 bits, vamos a usar la parte alta o baja, ¿sí? De cada uno de estos registros. Si queremos usar la palabra completa de 16 bits, que es con la que trabaja nuestro procesador, vamos a usar un registro de estos 4 completos, ¿sí? Y después tenemos otros registros que, si bien nosotros como programador no los manejamos, porque son los que ya dispone el procesador y con los que trabaja para llevar a cabo la ejecución de los programas, están disponibles para poder visualizarlos, ¿sí? El caso del registro IP, que es el que lleva la instrucción que se está ejecutando en un momento dado de nuestro programa o de nuestras subrutinas, y el SP, que es el registro que lleva el puntero de la pila, ¿sí? El puntero de la pila, que ahora vamos a hablar un poquito más de qué se trata esta pila, que hubo algunas dudas ahí con el tema de cómo trabajar o cómo dibujarla o cómo ver cómo va cambiando a lo largo del tiempo en la ejecución, ¿sí? Con lo cual, lo que vamos a tener es ese otro registro que nos va a indicar en qué sitio está, en qué sitio de la memoria de la máquina está el tope de la pila en cada momento, ¿sí? Otro registro que tenemos es el registro de flags, que es el que nos muestra. Perdonen que justo esto, no sé qué le pasa, que hoy no deja de hablarme el Webex Assistance. Ahí lo desactivo. Bien. Como les estaba diciendo, tenemos el registro de flags que nos va a mostrar las condiciones sí, las condiciones o los flags justamente o los indicadores, ¿sí? Por decirlo así, de los resultados de nuestras operaciones dentro de la ALU, ¿sí? Dentro de la unidad aritmético-lógica del procesador. Nos van a indicar cuando las operaciones que realizamos dio cero, cuando hubo overflow, cuando hubo carry o cuando la operación dio como resultado un valor con signo, ¿sí? En base a eso vamos a tener diferentes bits que se van a ir activando o desactivando. Bien, eso para dar un pantallazo general de lo que vamos a ver dentro de nuestro simulador, ¿sí? Después vamos a tener dentro de nuestros programas la definición de variables, ¿sí? Que estas variables pueden ser de dos tipos, pueden ser byte o word, ¿sí? Especificados con los identificadores de B o de W. Y lo que nos va a diferenciar es justamente el tamaño, ¿sí? Si ocupa la variable que vamos a utilizar en memoria 8 bits o bien la palabra completa de 16 bits. ¿Sí? Acá hay algún ejemplo de declaración, que esto es lo que estuvieron más o menos viendo en la teoría y no me quiero detener mucho acá, pero estar atentos a que en los programas que vamos a implementar, tanto dentro del programa como en la subrutina, vamos a estar usando estas variables, ¿sí? De alguna forma directa o indirectamente. Y bueno, justamente tener en cuenta los tipos de datos para saber qué tipos de registros utilizar con sus valores o con el pasaje de parámetros y bueno, tener una coherencia de lo que vamos haciendo dentro de nuestro programa en base al tamaño de datos, ¿sí? Recuerden eso. Bien, luego teníamos los modos de direccionamiento, que esto lo estuvieron viendo en las primeras clases del módulo, ¿sí? Que básicamente los primeros 4 que ven acá señalados en el recuadro son los que utiliza nuestro simulador. El último medio como que lo simulamos ahí un poquito, ¿sí? Sumándole desplazamientos al, al registro BX, por ejemplo, cuando hacemos eh, el acceso de la pila o en esas cuestiones, ¿sí? Y bueno, recordarles un poco que tengan en cuenta el tipo de direccionamiento que está utilizado dentro de cada una de las instrucciones y bueno, cuál es el que me conviene, eh,
mantener dentro de nuestro programa o del programa de la solución que estamos implementando, ¿sí? Si podemos hacer alguna operación que sea con un operando inmediato, va a ser mucho mejor, ¿sí? Que utilizar un direccionamiento indirecto que tenga que acceder a memoria y gastar todo el tiempo de acceso que eso lleva. ¿Mm? Saber, digamos, evaluar qué nos conviene en cada momento. Bien, con esto también no me quiero olvidar de resaltar lo que no lo escribí acá, pero es una de los errores comunes que suele haber, el uso de direccionamiento indirecto, tanto en el operando destino como en el operando origen, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una instrucción de este tipo, que tiene direccionamiento indirecto vía registro, eh, perdón, tengan en cuenta no utilizar tanto el acceso a memoria en este operando, que es el operando origen, ¿sí? Como de este otro lado. Supónganse que acá tuviésemos otros corchetes con otro registro, por ejemplo, y, o bien una etiqueta de memoria, ¿sí? Por ejemplo, decir bar byte acá y tratar de copiarle un valor que esté accedido en memoria, porque no va a ser posible, ¿sí? Recuerden que las operaciones memoria a memoria en este simulador no están permitidas, ¿sí? Es más, no les va a compilar siquiera. Así que bueno, esa era una consideración que me había olvidado de poner acá. Bien, luego lo que estuvimos viendo también es el uso de offset, tener en cuenta que si ponemos offset en alguna instrucción, como por ejemplo acá este move, estamos trayéndonos de la variable no su contenido, sino la dirección donde está alojada, en este caso sería 1000H, ¿sí? Tengan en cuenta eso, no se olviden, para el direccionamiento eh, por referencia, perdón, para el pasaje de parámetros por referencia, lo vamos a necesitar y lo vamos a usar mucho el offset, ¿sí? Y cuando hacemos direccionamiento indirecto, por eso también lo estaba aclarando, también va a ser necesario porque vamos a necesitar extraer de alguna forma la dirección de la variable con la que queramos trabajar, ¿sí? Bien. Luego lo que habíamos tenido era instrucciones de comparación, que este es otro de los puntos que siempre queda ahí un poquito de duda, porque la instrucción de comparación, a diferencia de las demás, a diferencia de la resta, a diferencia de diferentes operaciones que tenemos disponibles, no guarda el resultado en el operando destino, ¿sí? La comparación lo único que hace es alterar los flags del procesador, con lo cual tenemos que estar atentos a eso, ¿sí? Y recordar que no guarda el resultado. Si queremos hacer una resta, no usar CMP, sino usar sub. Y justamente la contraria, no usar sub para comparar porque nos va a alterar el valor del registro variable con el que estemos trabajando, ¿sí? En el operando destino. Bien. ¿Alguna cosita más con esto del compare? No, no me estoy olvidando nada. Y bueno, justamente al utilizar esta operación se van a ver reflejados el resultado se va a ver reflejado en los flags, ¿sí? Y bueno, a partir de allí podemos usar alguno de de las diferentes instrucciones, por ejemplo, de salto, o bien crear alguna estructura como las de control que usábamos en Pascal, manualmente, ¿sí? Con las instrucciones que tenemos disponibles. Justamente luego de la comparación tenemos el tema de los saltos, estar atentos a que existen dos tipos de saltos, los incondicionales que saltan siempre, ¿sí? Y los condicionales que dependen de justamente todos los flags que disponemos, del de cero, del de overflow, del carry o del de signo, y la condición que esté en el procesador, ¿sí? Si el registro está con el valor 1 o 0, va a pasar una u otra cuestión, ¿sí? Estar atentos a que la operación que nos interese sea la última realizada para poder saltar justamente en consecuencia a esa operación y no a otras que hayamos realizado antes, ¿sí? Esa es otra de los errores que suelen ocurrir, ¿sí? Bien. Y ahora sí, nos vamos a las subrutinas, ¿sí? Bueno, para el tema de subrutinas, justamente siempre lo que vamos a estar trabajando es con la pila, justamente para poder hacer el llamado y la vuelta de las rutinas, ¿sí?
¿La pila qué es? Es la sección de memoria, ¿sí? Donde se almacena todo lo que es el contexto del procesador, ¿sí? Al llamar a una rutina y al ir a ejecutarla y volver al programa una vez que finaliza su ejecución, ¿sí? Entonces, esta pila, como bien dice acá la diapositiva y les recordamos, tiene una estructura LIFO. ¿Con esto qué quiere decir? Que el último que fue apilado en esa pila, ¿sí? Es como una pila de papeles, vamos a decirlo así, el último que fue apilado es el primero en salir, ¿sí? Lo mismo que las pilas que podían encontrar en las estructuras de Pascal, por ejemplo. Después, bueno, la pila se implementa sobre la misma memoria que el programa, ¿sí? Que la del programa. Los elementos apilados tienen 16 bits. Esto ahora lo vamos a repasar un poquito con las operaciones que tenemos disponibles en la pila. Y justamente cuenta con un registro de 16 bits que nos dice justamente dónde está ese tope de la pila o dónde está ese último elemento apilado, ¿sí? Que es el stack pointer. Si vamos a la memoria, vamos a tener, bueno, justamente las dos operaciones también que tenemos disponibles son las de push y pop para apilar y desapilar. Si vamos a un gráfico de la memoria de cómo estaría en el simulador, lo que vamos a tener es un área de vectores de interrupción, que esto lo van a ver un poquito más en la próxima materia, ¿sí? En arquitectura, en conceptos de arquitectura. Vamos a tener un área de programa que fíjense que arranca más o menos, arranca en la dirección 1024, ¿sí? 1023, 1024, por ahí. Y a partir de allí podemos colocar todos los datos e instrucciones de nuestro programa. ¿Hasta dónde? Hasta donde esté el tope de la pila, ¿sí? Pero el tope de la pila, dijimos, que arranca en 4000, ¿sí? Esto lo van a ver siempre cuando están en el simulador, van a ver que arranca siempre en 4000, y desde allí va a ir decrementando su valor para ir apilando dentro de esta área de memoria, ¿sí? Hasta cierto límite, ¿sí? Así que acá tenemos como una especie de límite dinámico que se va a ir moviendo, ¿sí? En base a la ejecución del programa y a las instrucciones que tengamos, ¿sí? Así que bueno, por eso decíamos recién que la pila va a estar en el mismo área, en la misma área, perdón, que los datos y nuestro programa. Y después, bueno, a partir de la 4000 es como un área restringida para el programador, que es el área que está en el sistema operativo, ¿sí? Bien, también dijimos que para poder trabajar con esa pila vamos a tener distintas operaciones. Vamos a tener la operación de push, ¿sí? Que lo que va a hacer es decrementar en 2, porque siempre la operación tanto de push como de pop, como la pila tiene registros que son del tamaño de la palabra del procesador, que son 16 bits, va a trabajar justamente con esos 16 bits. Entonces necesita hacer espacio para justamente apilar o guardar en la memoria esos 16 bits, y para ello va a necesitar 2 bytes de memoria. Entonces decimos, bueno, muevo el tope de la pila 2 posiciones, o sea, 2 bytes hacia arriba, y ahí me guardo, ¿sí? El dato del registro. ¿El pop qué va a hacer? Lo contrario. Va a decir, bueno, me traigo el dato que está en el tope y aumento en 2 el SP para justamente este, saltar eh, estas dos posiciones que nos habían quedado y que al sacar el elemento no las necesitamos más, ¿sí? Incremento en 2 el stack pointer para cambiar el tope más abajo. Bien, esas son las dos instrucciones que tenemos para la pila, ¿sí? Bien, bueno, los ejemplos clásicos son el de hacer un push y un pop de cualquier registro con los que estemos trabajando, y atentis que estas cuestiones no se pueden hacer porque justamente acá estaríamos trabajando en el push CL con un registro de 8 bits y en el pop mi bar con una operación memoria a memoria que no está permitida, ¿sí? Bien, continuando con esto, estuvimos viendo también un poco el tema de subrutinas, trabajando, uy, perdón, bastante con este tema de subrutinas, ¿sí? Y bueno, básicamente acá lo que les resumo es las ventajas de utilizar rutinas y subrutinas, que es lo mismo, sinónimo, que es justamente evitar la repetición de código, ¿sí?
facilitar la reutilización, modularizar las soluciones, ¿sí? Lo mismo que el uso de módulos como procedimientos y funciones en Pascal, ¿sí? Tratar de reutilizar el código, de evitar repetir, ¿sí? Y facilitar justamente el tema del trabajo en un equipo con código implementado por nosotros o por alguien más, ¿sí? Bien, continuando con esto, tenemos las instrucciones de call y ret, que son las que trabajan con las subrutinas. El call que hacía, acá atentis porque esto es lo que nos afecta después para poder implementar las soluciones con subrutinas. El call hacía SP-SP-2. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo acá? Fíjense, si estoy haciendo lugar en la pila, decirle al SP que se mueva desde una posición 2 menos, es hacer un huequito, ¿sí? Hacer ese huequito y ahí fíjense que lo que está guardando en ese hueco es la dirección de retorno, la dirección de la instrucción siguiente al call, ¿sí? Una vez que yo hice call, la instrucción siguiente tiene una dirección. Bueno, la guardo ahí en la pila. Bien, una vez que hice eso, fíjense que acá lo que va a hacer como siguiente paso es decir, bueno, al IP ahora le voy a poner la dirección de la subrutina. ¿Para qué? Para que el IP, que es el instruction pointer, o sea, el puntero de la instrucción que se va a ejecutar, esté en el comienzo de la rutina y entonces ahí comience a ejecutarse la rutina. ¿Sí? Eso es lo que hace el call. Ahora, una vez que se ejecutó mi rutina, termina, llega al ret, que es la instrucción de retorno. ¿Qué hace este ret? Medio como un camino inverso, ¿sí? Al que hizo el call. Lo que va a hacer es tomar el IP y decirle, hey, IP, ya no voy a estar acá en la rutina, necesito que te actualices. ¿Con qué dirección te voy a actualizar? Con la que tengo en el SP. ¿Qué tengo en el SP? ¿Qué tengo en el tope de la pila? Habíamos guardado la dirección de retorno y la instrucción siguiente al call, que es lo mismo, ¿sí? La instrucción siguiente a la que se hizo el call. Entonces, la va a guardar en el IP y va a decir, bueno, saco ese elemento que yo había puesto en la pila, limpiándolo, ¿sí? Sacando, avanzando el stack pointer 2 posiciones. Entonces ahí ya vuelve el IP a decir, bueno, ahora tengo que ir a ejecutar a la instrucción siguiente al call. Y ahí continúa la instrucción siguiente, que sería la que está en el programa, ¿sí? Bien. Eso para resumir un poco qué es lo que hacen el call y el ret, ténganlo muy en cuenta por el tema de cómo trabajamos con la pila después para el pasaje de parámetros, para guardar datos cuando nos quedamos sin registros y demás, y que esto no se vea alterado, este mecanismo de call y ret, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de subrutinas, también hablamos del tema de los parámetros, ¿sí? Vamos a tener diferentes pasajes de parámetros que va a depender de si el mismo queremos hacerlo por valor o por referencia, o por registro y por pila, ¿sí? Vamos a tener 4 variantes de parámetros. Vamos a tener uno que es por valor vía registro, por referencia vía registro, por valor vía pila, por referencia vía pila, ¿sí? Y esto es lo que estuvieron trabajando en las últimas 2 clases. Estuvieron trabajando los que eran por registro primero y después los que eran por pila, ¿sí? Recuerden que cuando son pasajes de parámetros vía registro, pueden trabajar tanto con el registro entero, ¿sí? Los 16 bits, como por la parte alta o la parte baja, que son 8 bits, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a necesitar hacer es justamente la carga y el llamado a la rutina desde el programa y desde la rutina tomar ese registro y utilizarlo, ¿sí? Y acceder a los valores directamente. Acá había un ejemplo, ¿sí? Que, fíjense, estamos copiando en AL el valor de una variable, ¿sí? Llamamos a la rutina y una vez dentro de la rutina, fíjense que acá lo que hacemos es a ese parámetro sumarle asignarle, no, bien digo, sumarle uno, perdón, pensé que era un move, sumarle uno y bueno, luego de cierto procesamiento volvemos al programa, ¿sí? Ese es el pasaje por valor. Bien, en el pasaje por referencia, acá cambia la cosa. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con esto? En el caso del pasaje por referencia, vamos a necesitar una dirección. Y las direcciones en nuestro procesador son de 16 bits. Entonces ahí vamos a necesitar el registro completo, ¿sí? Ese registro completo nos va a traer, vamos a tener que guardarle
la dirección de, bueno, perdón, no sé, no. Vamos a tener que guardar la dirección de la variable en la que estamos interesados en pasar por parámetro y bueno, justamente desde la rutina utilizarlo, ¿sí? El ejemplito, movemos el offset, hablamos de la dirección de la variable, ¿sí? Del dato que me interesa, la dirección de ese dato, y lo guardamos en AX, por ejemplo. Llamamos a la rutina y una vez que estamos dentro de la rutina, podemos utilizar ese valor que estaba guardado en AX, ¿sí? Para, por ejemplo, un direccionamiento indirecto y guardar este OR, ¿sí? El resultado de este OR, por ejemplo, ¿sí? Luego volveremos desde la subrutina y seguiremos trabajando en nuestro programa, ¿sí? Ahora, hay un cambio acá cuando pasamos a los parámetros por pila, en el que vamos a estar trabajando siempre con 16 bits. En el otro caso podíamos trabajar, si era por valor, con 8 y 16. ¿Sí? En este caso, por valor, sea por referencia, vamos a trabajar con 16 bits. ¿Por qué? Porque tanto la operación de push como de pop son de 2 bytes, perdón, completos, son de 16 bits. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar cargar algún registro y también esto, las operaciones de pila siempre trabajan con registros. Entonces vamos a necesitar primero traer todo el dato, en este caso a un registro, apilarlo, luego llamar a la rutina, ¿sí? Y desapilarlo. Desapilarlo cuando peguemos la vuelta de la rutina, ¿sí? Dentro de la rutina vamos a ver cómo trabajamos con eso. Entonces, si vamos a un ejemplo, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, que nos traemos el valor de mi bar, uy, perdón, acá me tiro en la mano, ahí. El valor de mi bar lo copiamos en AX, ¿sí? Mi bar va a ser una variable justamente de 16 bits, ¿sí? Y lo vamos a apilar. Vamos a llamar a la rutina y cuando volvemos de la rutina hacemos el pop, ¿sí? Nunca olvidarse de si hicimos un push, hacemos un pop, ¿sí? De pasaje de parámetros. Dejamos la pila antes y después del llamado, hacemos el vaciado, por decirlo así. Agregamos el parámetro y después lo sacamos, ¿sí? Y cuando hacemos el call, si vamos acá a la rutina, vamos a tener que mover de alguna forma ese valor que teníamos en la pila hacia algún registro en nuestra subrutina. Por ejemplo, fíjense que acá lo que hacemos es, nos traemos el valor del SP a Bx, justamente para ir a buscar este parámetro, le sumamos 2, ¿sí? Porque acuérdense que como hicimos un call, tenemos la dirección de retorno apilada, ¿sí? Como último valor dentro de esta pila, y ahí ya podemos trabajar con la variable, ¿sí? Estamos accediendo mediante este puntero, que es el SP más 2, ¿sí? A el valor que teníamos almacenado en la pila. Fíjense, otra cuestión con esto es tener cuidado de justamente hacer este manejo de la pila con move y con copias, no hacer pop dentro de las subrutinas de cosas que apilamos en el programa, justamente porque en el medio nos va a quedar la dirección de retorno y ahí se puede complicar, ¿sí? Si no tenemos la dirección de retorno dentro de la pila, el programa no sabe cómo volver, perdón, la subrutina no sabe cómo volver al programa, ¿sí? Así que atentos ahí, no hagan pops de más. ¿Sí? Manéjense con esta cuestión de copiarse el valor del SP y acceder indirectamente a la memoria, ¿sí? Para poder traerse los valores que almacenaron para los parámetros en la pila. Más o menos lo mismo, pero ahora con el offset es lo que nos va a pasar dentro de el pasaje por referencia, porque ahora lo que vamos a necesitar es a poder acceder a esa variable que está en memoria a través de su dirección. Entonces, nuevamente, como trabajamos con un pasaje de parámetros por referencia, vamos a necesitar que sea de 16 bits el operando, ¿sí? Porque vamos a necesitar la dirección completa de 16 bits y vamos a tener que cargar algún registro con ese offset de la variable, apilarlo, llamar a la rutina y volver a desapilarlo a la vuelta, ¿sí? Vuelta a lo mismo, atenti con el tema de el trabajo dentro de la subrutina, no perder la dirección de retorno, ¿sí? Y bueno, en este caso lo que vamos a necesitar hacer es un doble
direccionamiento indirecto, que ahora vamos a ver un poquito, ¿sí? Como decíamos recién, en un ejemplo, lo que va a cambiar es que ahora en vez de ser la variable, al ser un pasaje de parámetros por referencia, vamos a tener el offset, ¿sí? Una vez que tenemos ese offset, lo apilamos, llamamos a la rutina, una vez que volvemos, lo sacamos, ¿sí? Para dejar la pila inalterada, tranquila, igualita que siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la pila estaba vacía cuando arrancó nuestra ejecución, que tenía este 4000 por acá, ¿sí? Que era el tope, lo que va a hacer es hacer este push a X, con lo cual el tope se va a mover 2 posiciones más arriba y va a almacenar la dirección de la variable, ¿sí? Que sería este caso. Y después va a hacer el llamado a la rutina, que lo que va a hacer es nuevamente guardar lugar en la pila para poner la dirección de retorno. Entonces, otra vez, vamos a tener que estar atentos a no hacer pop dentro de la subrutina, para el tema de los parámetros, ¿no? Y copiarnos el SP, sumarle 2, ¿sí? Para poder saltar justamente, si el SP estaba acá, saltar a esta posición y estar para acceder al parámetro. Y, pues bueno, traernos esa dirección mediante la operación marcada acá en rojo. Y después, si queremos trabajar con el valor de la variable, hacer algún mecanismo como el que vemos acá abajo. De decir, bueno, ahora yo sé que en Bx, después de esta operación, tengo la dirección de la variable. Bueno, ahora necesito el valor. Bueno, me lo traigo en otro registro. ¿Sí? Digo, bueno, en AX voy a dejar la suma de AX y el valor accedido indirectamente, porque me tengo que traer con la dirección que me traje de la pila, el valor, perdón, me tengo que traer el valor de la variable que está en memoria. ¿Sí? Hay 2 indirecciones. Una por la dirección que me traigo de la pila, otra por el valor que me traigo de memoria. ¿Sí? Hasta acá es lo que estuvieron viendo, ¿sí? Lo que estuvieron trabajando en las clases anteriores. ¿Sí? Y lo que vamos a trabajar en este módulo. Hay un puntito más con el tema de las subrutinas, que es el tema del reuso, de la reutilización de estas subrutinas, que si bien uno lo que hace es programar para poder utilizar dentro de diferentes programas las mismas subrutinas, hay que estar atentos a algunas cositas. Por ejemplo, para el tema de poder trabajar con una misma rutina, sacarla de un programa y meterla en otro, tenemos que tener en cuenta que esa subrutina no altere el contexto del programa, ¿sí? El contexto, con contexto, ¿qué queremos decir? Los flags, los registros del procesador y bueno, todo el tema de la pila, ¿no? Un poco ver que la pila quede en el mismo estado que estaba y demás. Entonces, que todo ese contexto no sea alterado por el uso de la subrutina. Si yo me la llevo de un programa, la pongo en otro, que no me altere el programa que yo ya tenía trabajando en otra situación. Entonces, para eso, lo que necesitamos hacer es que nuestra rutina, para que sea reutilizable, va a tener que no modificar el contexto en el que la insertemos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? La pila debe quedar en el mismo estado previo al call de la misma. Esto que decíamos recién de, bueno, si yo dentro de mi rutina apilo cosas, cuando me voy, antes de hacer el ret, desapilo esas cosas. Cosa de no perder el retorno de la rutina y de no meter la pata, básicamente. ¿Sí? De que quede todo tal cual estaba antes del llamado a la rutina. ¿Sí? Los registros del procesador deben conservar los valores previos al llamado, ¿sí? Salvo que hagamos un pasaje de parámetros vía registro. Y, eh, y bueno, justamente para esto nos vamos a ayudar también un poquito del uso de la pila y de las diferentes operaciones que tiene, ¿sí? De push y de pop. Justamente lo único que se va a ver reflejado como cambios son aquellos parámetros o registros en los cuales retornemos valores de la rutina. ¿Sí? Pueden cambiar en memoria los parámetros por referencia o bien, ¿sí? Si retornamos algún valor o alguna condición en un registro, ese registro también se va a ver modificado. ¿Sí? Esta aclaración para que cuando vean que les pedimos una rutina reutilizable o reusable, es justamente para que tengan en cuenta todo esto, ¿sí? Que no se modifique el contexto. Bien, y vamos al ejemplo que nos interesaba trabajar hoy.
Fíjense, tenemos este ejercicio. Escribir una subrutina, ay Dios, qué trabalenguas, una subrutina reutilizable para rotar hacia la izquierda un byte, ¿sí? Algo de esto estuvieron trabajando en la última práctica. Rotar a la izquierda, ¿qué significa? Que todos los bits se van a desplazar a la izquierda y el bit 7 va a pasar a ser el bit 0, ¿sí? Va a ser este caminito acá de la flecha extensa, ¿sí? Y se va a venir para acá. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el más significativo se copie en el menos significativo. Pero eso va a ser posterior a que todos se desplacen una posición para allá. ¿Sí? Los ejemplos clásicos son decir, bueno, si yo tenía este número, ahora este uno debería... Uy, perdonen, no sé qué hice. Este uno debería pasar para acá y este uno al comienzo, ¿sí? Que es lo que resulta acá. Y si tenemos este otro, deberíamos tener dos ceros acá adelante y tres ceros acá atrás. ¿Sí? Hacer un corrimiento hacia la izquierda. La rutina debe recibir, fíjense, el byte a rotar por referencia vía pila, o sea, acá estamos poniendo parámetros específicos, ¿sí? Vamos a necesitar el byte a rotar por referencia vía pila, o sea, un byte, como si fuese este otro, ¿sí? Vía pila y referencia. Y la cantidad de rotaciones a realizar por valor vía registro, o sea, vamos a estar rotando cierta cantidad de veces. ¿Sí? Vamos a necesitar hacer n rotaciones o x rotaciones. ¿Sí? Bien, eso es básicamente el módulo que tenemos que hacer, la subrutina que tenemos que hacer. Después vamos a tener que hacer un programa, ¿sí? Que usando esa subrutina rote a la izquierda x veces los elementos de una tabla. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué tipo de datos tiene la tabla? Ahora vamos a ver. ¿Cuál sería el valor de x? Ahora vamos a ver. ¿Y cómo recorremos la tabla? Eso es lo que vamos a tener que ver dentro del programa. ¿Sí? ¿Qué tipo de datos tiene la tabla? Es fácil, pues estábamos diciendo que lo que vamos a hacer es rotar bytes. Bueno, la tabla va a tener bytes. ¿Sí? Fíjense, vamos a hacer una cosa de este estilo. Vamos a definir en la sección de datos de nuestro programa una tabla que tenga bytes. ¿Sí? El valor x, que son la cantidad de rotaciones, ¿qué valores puede tomar x? De 0, ¿sí? No hacer rotación, a decir, bueno, voy a rotar 7. Con lo cual con un byte también nos alcanzaría. ¿Sí? Por eso decimos, bueno, por acá, ejemplo, le pusimos 2, ¿sí? Y el valor x. Y bueno, vamos a definir nuestra subrutina y vamos a definir nuestro programa. Acá le puse lo básico. Lo básico que vamos a necesitar, corro esto, para que me moleste. Lo básico que vamos a necesitar para hacer la rotación es sumar el número consigo mismo, multiplicarlo por 2, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde lo vamos a guardar, por eso lo dejé así medio vacío. Y si se produjo carry, hacer justamente la suma de ese carry, ¿sí? Esas son las dos instrucciones que necesitamos para hacer la rotación. Y bueno, eso lo vamos a tener que hacer dentro de una rutina, ¿sí? X cantidad de veces. Y acá vamos a tener nuestro programa en el que, bueno, no hicimos nada más que llamar una vez a la rutina, ¿sí? Yo me traje esto y me lo copié, ahí se puede mostrar, en POMSI. Sí, bueno, puse algún ejemplo diferente, en vez de acá 6 puse 254, cosa de ver un caso más extremo. Y copié lo mismo que estaba ahí, ¿sí? Y vamos a ir trabajando sobre esto. Ahora bien, decíamos recién que vamos a necesitar en nuestra... Perdón, tengo que sacar esto, ahí va. Vamos a necesitar dentro de nuestra subrutina ver qué pasaje de parámetros tenemos que implementar, ¿sí? ¿Qué hace la subrutina justamente? Y ver cómo hacemos la vuelta al programa y que sea reusable la rutina. Y después del programa vamos a necesitar hacer el envío de parámetros, ver qué hace, ver si tiene que iterar, ver cómo trabajar con la tabla, hacer el llamado a la subrutina para cada uno de los elementos y bueno, ver si hay algún procesamiento adicional que necesitemos. ¿Sí? Con eso vamos a estar trabajando ahora. Me voy acá y vamos a pensar un poco la solución. Dijimos recién, no sé por qué, a ver, ahí, vamos a poner esto acá para tener una idea. Dijimos que vamos a necesitar que la cantidad de rotaciones sea enviada por valor, vía registro, y el byte a rotar por referencia, justamente pues se va a modificar, vamos a cambiar ese byte. ¿Sí? Entonces, vamos hacia acá y decimos, bueno, supongamos que
el registro en el que me mandan la cantidad de rotaciones, ¿sí? Es AL, ¿sí? Para decir, bueno, arrancamos con AX, trabajemos con un cachito de AX que es AL, ¿sí? Entonces, supongamos que, vamos a comentarlo por acá, en AL dejo el, digo, dejo la cantidad de rotaciones, ¿sí? Y no sé, podemos trabajar con, para llevar el elemento que quiero modificar, el pasaje por referencia, me puedo guardar la dirección del parámetro en Bx, por ejemplo. Podemos trabajar. En Bx dejo la dirección del parámetro por referencia. ¿Sí? Vamos a seguir con esa premisa, cosa de... Esto lo decidí arbitrariamente, ¿eh? Si no, no se preocupen porque podría haber sido CL, podría haber sido DL, el registro que ustedes quieran, ¿sí? En este caso. En el caso de BX también, podría ser cualquier otro, ¿sí? Los elegí como para ir con un orden, para decir, bueno, primero X, después BX, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos dentro de la rutina para arrancar por una de las partes, ¿sí? Podríamos haber arrancado por el programa, pero es más simple arrancar con un ejemplo solo de la rutina. ¿Qué tendríamos que hacer con esta rutina? ¿Qué les parece? Ahí habilito el espacio de comentarios. ¿Qué les parece? Primero que nada, tendríamos que imaginarnos cómo estaría, ¿sí? La pila de nuestro programa o cómo recibimos estos parámetros. Recuerden que vamos a recibir. ¿Recuperás el SP? Exacto, vamos a necesitar, uno de los parámetros es por pila. Entonces vamos a necesitar traerlo de la pila. Estábamos diciendo hoy que necesitamos el SP para poder traernos los datos de la pila, entonces en algún lado nos vamos a tener que guardar, perdón, pongo las mayúsculas, así queda todo en mayúsculas, nos vamos a tener que guardar el SP. ¿Sí? Supongamos que me lo guardo, no sé, en BX, porque vamos a necesitar acceder eh, indirectamente para traernos la dirección. ¿Sí? Me guardo en BX el SP. Una vez que hice eso, recuerden que dentro de la pila tenemos como última cosa apilada la dirección de retorno, ¿sí? Que hizo el call, la apiló ahí. Entonces, si tenemos esa dirección de retorno, la tenemos que saltar, ¿sí? Y decir al SP que sume 2, ¿sí? Para saltar esa dirección de retorno. Y lo voy a aclarar acá al lado para salto la dir de retorno. ¿Sí? Acá vamos a poner, me traigo el SP. Me traigo el valor del SP. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo que hice fue decir, bueno, me guardo en BX el puntero de la pila. Le sumo 2 para saltar la dirección de retorno y ahora, ¿qué debería hacer? Traerme el parámetro por referencia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde me lo traigo? ¿Qué les parece? ¿Dónde dijimos que lo guardábamos el parámetro por referencia? Profe, Sí, ahí no tendría que a BX sumarle 2. ABX, sí, perdón. Me confundí, dije SP. Me quedé con el valor y no. Esa instrucción no es válida. Si vemos con SP no es válida. Tenés razón. Mil gracias. Nada. ¿Qué hacemos entonces ahora? Me quedé con el puntero de la pila, le sumé 2 para saltar la dirección de retorno, me Ahora tenés traigo, que guardar el valor en un registro exacto. contenido. Dijimos que íbamos a usar Bx para la dirección del parámetro por referencia, entonces me traigo a Bx, ¿a quién? A lo que está en el tope de la pila. BX. En el tope menos 2. Sí. Tope menos 2 posiciones, ¿sí? Me traigo lo que está en Bx, ¿sí? Con esto ya me traje el parámetro, la dirección, ¿no? Me traje la dirección del, del byte, ¿sí? Del byte con el que voy a trabajar. Pero yo necesito la dirección, necesito el valor, necesito los dos. Necesitas el valor. ¿Qué El necesito? valor. Exacto, Necesitas también necesito el levantarlo. valor. Como es un byte, y dijimos que en AL me voy a guardar la cantidad de rotaciones, digo, bueno, me muevo en AH, me copio en AH,
el valor de el byte. ¿Les parece? Así tenemos tanto el valor como la dirección. La dirección nos va a quedar en BX y el valor nos va a quedar en AH. ¿Sí? Me traigo, ahí vamos a poner el valor del byte. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo o nada? Sí, 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 se ¿Sí? entiende. Ah, bueno, sí, sí, sí. mejor así. Entonces, una vez que me traje ese parámetro, el otro ya lo tengo vía registro, ¿sí? Supuestamente desde el programa me lo mandaron. Todavía no está hecho el programa, así que en un rato lo mandaremos, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo el otro parámetro? Dijimos, Un registro. en el registro AL, ¿sí? En el registro de un byte AL. Entonces, ¿qué me tocaría hacer ahora? Tenemos que ver cuántas veces tenemos que hacer esta repetición, ¿sí? De la rotación a izquierda, y en base a eso, iterar, ¿verdad? Tiene que sumar H, AH más H. AH. Exacto. Acá en la suma lo que haríamos es AH más AH para multiplicar por 2 AH. Y después, acá, vuelta a lo mismo. A H le sumamos el carry. ¿Sí? Acá no sé que me quedó un espacio medio raro. ¿Se entiende lo que hicimos ahí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esto es una rotación. Pero ¿cuántas rotaciones tenemos que hacer? Lo que me indica el valor X. Exacto, lo que te indique X, que acá en la rutina lo tenemos en AL. ¿Sí? Dijimos que lo vamos a Sí. recibir en AL. ¿Sí? Esto es todo suposición porque todavía no hicimos el programa, pero la idea es esa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Iterar de alguna forma, ¿sí? Hasta que a L, ¿qué le pase? Se vuelve a hacer. Exacto. Entonces, vamos a decir, bueno, vamos a hacer un bucle, una etiquetita vamos a poner, que se llama itero, y con este itero le vamos a decir, bueno, comparo, ¿no? A L contra cero. Si a L es cero, ¿qué va a pasar? ¿Hago rotación? No. No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eh, Salís, o sea, retornás. Exacto. Me termino y me voy de la rutina. ¿Sí? Después vemos cómo es el fin de la rutina. Por ahora nos vamos de la rutina. ¿Sí? Pero si no es cero, hago la rotación y ahora, una vez que hice la rotación, ¿qué hago? Decrementás a L. Exacto. Decremento a L para decir una rotación menos por hacer. ¿Y ahora qué hago? Un jump. Un jump Exacto. ¿A a itero. dónde? A itero. A itero, justamente porque necesito que se vuelva a verificar si necesito seguir haciendo rotaciones. ¿Sí? Bien, ahora, una vez que salí, yo el dato lo tengo guardado en dónde? El dato final, el número rotado X veces. ¿Dónde lo tengo? Una H. En AH. Entonces, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo era el pasaje de parámetros que tengo para el valor que tengo en AH? Era por referencia, había pila. Exacto, era por referencia. Entonces necesitamos reflejar ese cambio, o sea, el valor de AH nuevo, en la variable que teníamos pasada por parámetro. ¿Cuál era la variable? Variable es la apuntada a alguna de las posiciones de la tabla para nuestro programa, pero para nosotros es la apuntada por Bx, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá en el fin vamos a necesitar guardar ese dato, ¿sí? Para guardar ese dato, acá vamos a poner, vamos a guardar el dato, en dato actualizado, y para esto lo que vamos a tener que hacer es un move, ¿sí? ¿De quién? De AH, ¿y a dónde lo vamos a mover ese AH? A donde teníamos la dirección, ¿sí? Del parámetro, que era Bx. Recuerden que en Bx acá, ¿sí? Que es la última vez que modificamos a Bx, nos quedó la dirección del byte, ¿sí? Donde estaba guardado. Entonces con esa dirección accedemos indirectamente a memoria y guardamos el dato nuevo, ¿sí? Y ahí volveríamos.
ya podemos hacer el red. ¿Sí? Ahora, ahí tenemos lo básico de nuestra subrutina. Pero acá lo que nos pedía esto es que sea reutilizable, ¿sí? Entonces, ya hicimos el pasaje de parámetros, ya hicimos lo que tiene que hacer la subrutina y ya vimos más o menos cómo vuelve. Guarda el dato en memoria y vuelve, ¿sí? Pero hay que ver el tema del reuso del módulo, que se pueda reutilizar. Para eso dijimos que el reuso lo que implicaba es que toda esta rutina, ¿sí?, que nosotros implementamos acá, no modifique el contexto que pueda llegar a tener cualquier programa, ¿sí? ¿Ese contexto cuál va a ser? Si nosotros lo que teníamos era el pasaje de parámetros por valor en AL y BX por referencia, ¿sí? Perdón, la pila por referencia, en BX queda acá en la rutina, el valor que tenga el programa en CX, en DX, en AX y en BX, los 4 registros, ¿se ve modificado en los 4 por nuestra rutina? O sea, ¿qué No, cambia? solo se modifica AH, AL y BX. Bueno, AX y Exacto, BX. estamos modificando tanto AX como BX, ¿no? En concreto, para hablar de registros completos. ¿Sí? Fíjense que dentro de nuestra subrutina no usamos otro registro que no sea AX ni BX. ¿Sí? Bueno, esos registros vamos a necesitar que tanto antes de la ejecución de nuestro procesamiento, digamos, de la subrutina, y antes de que termine nuestra subrutina, recuperen los valores que tenía. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, al inicio de la rutina, por ejemplo, ¿sí?, o lo pueden hacer a medida que los vayan usando, eso es como ustedes prefieran. Yo prefiero hacerlo al principio y al final, cosa de que quede de una forma ordenada. Vamos a necesitar hacer un push de BX, justamente para decir, bueno, apilo BX y que cuando voy a volver lo desapilo para no perder los valores. ¿Sí? Por reuso le pueden poner. Y A push, X no, a X no te conviene pushearlo, ¿no? Porque ¿por digamos, qué? ¿no sería el valor el valor de retorno? ¿O el registro ¿El valor de retorno dónde está? ¿Dónde guardamos? ¿Cómo era el pasaje de parámetros? En AL dejaba la cantidad de rotaciones que me la pasaban por valor, Sí. ¿sí? Y acá esto era por referencia. Ah, justamente acá lo escribí. Ya queda guardado ¿Dónde en se la ve? tabla, ¿no? Queda guardado en memoria, ¿sí? Porque fíjate que acá, con esto, lo guardamos en memoria, ¿sí? Sí, 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 entiendo. Entonces, la idea sería que tanto AX como BX queden con los valores que tenían previos al llamado, ¿sí? Es más, fíjate que acá con el deck AL nos va a quedar en 0. Si esto vuelve, en el programa, ¿cómo va a estar? Modificado. ¿Sí? La idea sería que no se modifique. Entonces vamos a hacer tanto el push de X como el de BX. ¿Sí? Al comienzo, perdón, hacemos el push y al final, cuando ya salgo, hago el pop. En el orden inverso, ¿sí? Primero X y después BX, si no estamos intercambiando valores. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Fijémonos que nosotros habíamos hecho unos movimientos ahí en la pila. Habíamos ido a buscar el SP, habíamos ido a buscar el parámetro, ¿sí? Ahora con estos push y con estos pop, ¿qué cambia? Porque nosotros cuando fuimos a buscar el SP acá, nada más La en la pila suma. estaba la dirección de retorno y el parámetro. Ahora tenemos el push de BX, el push de AX y la dirección de retorno. 3 cosas para saltar. Tiene que La sumarle dirección. 6 en vez de En vez 2. de 2, acá, que era solamente por la dirección de retorno, ahora vamos a necesitar saltar el push de X y el push de BX. Entonces cambia 6. ¿Se entiende? ¿Por qué lo cambiamos? Sí. Sí, sí. Para saltar justamente esto que estamos apilando por reuse. ¿Sí? Y ahí nos quedó la rutina. Ahora vamos a ver el programa, cómo nos queda. El programa no hace nada todavía. ¿Sí? Está vacío, vacío. Nada más hace el llamado a la rutina. ¿Qué les parece que hagamos primero? Vamos a necesitar traernos, por ejemplo, el valor de X, ¿sí?
Si dijimos que el valor de X lo pasábamos en AL, podemos hacer directamente así. Epa, quedó con mayúsculas, sin mayúsculas. Ahí está. Traigo el valor de X, ¿sí? Y después, ¿qué vamos a necesitar hacer? Porque ahora lo que tengo es tabla, porque estamos en el programa ahora, estamos trabajando ya con las variables. ¿Qué hago con tabla? Voy a necesitar que posición a El offset, posición de esa tabla, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 254, se llame a la rutina. ¿Sí? No sé, escuché un comentario, pero no sé qué dijo. necesitas el offset de... Exacto, voy a necesitar la dirección, porque voy a necesitar ir desplazándome a lo largo de la tabla, tal cual. Entonces me voy a traer, por ejemplo, BX, ¿cómo que se llama? El offset, no sé la palabra. Offset tabla, ¿sí? Ahí me traje el offset. ¿Y qué más? A ver, vamos a anotar acá. Traigo la dirección del inicio de la tabla. ¿Qué más? Además del inicio de la tabla, voy a necesitar ir Y avanzando. necesitas la dimensión de la tabla. Exacto, saber cuántos elementos tiene esa tabla. Para eso, ¿cómo puedo hacer? Supongamos, no sé, Y me traigo en algún lo- registro. Sí, por ejemplo, CL, ¿sí? O CX podría ser entero, pero es mucho, como para decir, bueno, vamos a tener 255 elementos en la tabla. ¿Sí? Podemos traer más. Podemos traernos en CL, ¿qué cosa? La cantidad de elementos. ¿Cómo calculo la cantidad de elementos de una tabla? El offset offset de de X, X menos... Eco. Offset de la variable siguiente, en este caso X, menos el offset del inicio. ¿Sí? Offset, ¿lo escribí bien? Sí, tabla. ¿Sí? Acá me traigo la cantidad de elementos. Epa, elementos. Ahí. Atenti que acá esto lo puedo hacer porque son bytes. ¿Sí? Si fuera un Word, ¿qué pasa? Tengo que estar atento porque esto me va a decir la cantidad de elementos por 2. ¿Sí? Atentos ahí. Bien. en Una ese cosita caso, que... cuando... Pregunta, Sí. no, me parece que va a preguntar lo mismo. Sí, me parece que van los dos a lo mismo. Pregunta. No digo que yo no te... como tenés declarada una tabla de Word, no te sirve hacer el fin de determinar la dimensión de esa forma, sino que te conviene ir Ni. incrementando, ¿no? Como de a dos. Ni, porque lo podés hacer en vez de hacer después un decremento para avanzar, perdón, un incremento para avanzar, le sumás 2 y listo, avanzaste igual. O decrementás 2, digamos, restás dos posiciones, en el sentido de decir la cantidad de elementos. Es otra alternativa. O se puede comparar directamente las direcciones. Hay muchísimas alternativas de solución. No hay una única solución para estos problemas, ¿sí? Depende cómo encaren la solución ustedes. Bien, bueno, continuando con esta idea, no sé si era la misma pregunta la que tenías. Sí, era lo No, mismo que Fe, le ¿Sí? pregunté. Ah, bien. Se puede no, hacer Fe, la... Sí, no. Si yo tengo ahí declarado tabla como que está compuesta por elementos de Word, sí. yo lo que puedo hacer es guardarme la dirección inicial, ir subiendo de a dos y compararla con la dirección de X, ¿no? Con la dirección final podés comparar dirección contra dirección. Sí. Cuando da cero y termina. Cero no te va a dar, va a ir de 1000. Si vos comparás direcciones, va a ir de 1000 hasta la que tenga el fin de la... hasta la que tenga la Como posición de la variable siguiente, digamos. pero digo, cuando hago la comparación está haciendo una resta, digo, en algún momento tiene que dar Claro, cero. sí, ahí sí, perdón, no entendía, perdón. Sí, la resta sí te va a dar cero. La comparación te va a dar cero. Tal cual.
Bien, bueno, siguiendo con esta idea, para continuar acá y cerramos esto, y cualquier duda la vemos después, de otros problemas o alternativas de solución. Lo que necesitaríamos hacer es iterar, ¿no? Porque ahora lo que vamos a ir haciendo es iterar dentro de la tabla. Primero llamo con el 1, después con el 2, después con el 3 y así siguiente. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a necesitar hacer? Si yo necesito hacer el llamado por el 1 nada más, por ejemplo, ¿qué necesitaríamos enviarle a la rutina? Dijimos que en AL le pasamos el valor de X. ¿Eso ya está hecho? ¿O no? Todavía no. Sí, ya está eso. Ya está hecho, ¿sí? Lo tenemos acá cuando hacemos el move en AL de X, ¿sí? Eso ya está hecho. ¿Y ahora qué nos falta pasarle? El comienzo de El la tabla. byte. Tal cual, el comienzo de la tabla. En el primer caso sería el comienzo de la tabla. ¿Cómo se lo pasamos? Porque dijimos que el pasaje de parámetros era, perdonen, que acá yo no lo volví a poner, la cantidad de rotaciones era por valor vía registro, le pasamos el AL, y el byte se lo pasamos por referencia vía pila. ¿Sí? ¿Dónde tenemos la dirección? Del byte, del primer byte. BX. En BX. Entonces, chácate, push BX. ¿Sí? Ahí lo apilamos y se lo mandamos por referencia. ¿Sí? Envío el parámetro por referencia. Pero parámetro, me tomé el acento, perdón. Por referencia. ¿Sí? Ahí enviamos el parámetro por referencia. El por valor ya quedó en el registro, lo copiamos acá, quedó acá. ¿Sí? Envío por referencia. Envío por valor. Envío por valor. ¿Sí? Una vez que llamamos a la rutina, si apilamos antes de la rutina, tenemos que hacer el pop de BX, ¿sí? Para recuperar y dejar la pila en el estado que estaba antes del llamado a la rutina y continuar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer para un elemento de la tabla. Ahora bien, recién decíamos, si yo tengo en CL la cantidad de elementos de mi tabla, voy a necesitar hacer esto varias veces, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, vamos a repetir esto, vamos a hacer una etiquetita a repetir para hacer un bucle. ¿Y qué vamos a hacer en este bucle? Comparar qué cosa. CL contra 0, más o menos lo mismo que hicimos en la rutina. Comparar el valor con 0, ¿sí? Si esto fue 0, ¿qué pasó? Terminé con la Termina. tabla, ¿sí? Entonces me iría al fin, ¿sí? Al fin del programa. Pero si no, ¿qué voy a hacer? Apilo el parámetro, llamo a la rutina, vuelvo a la rutina y ahora, ¿qué hacemos? Incrementas BX, ¿no? Exacto. Avanzo en la tabla. Incremento BX. ¿Y qué más? Y ¿Falta algo más? decrementas L. Exacto. Decremento la cantidad de elementos con la que estoy trabajando. Ya hice uno más. Chau. Lo saco de ahí. Y ahora debería saltar A para repetir. continuar con el bucle. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, se entiende. Y ya estaría, ¿sí? Nos quedaría así nuestro programa para hacer, digamos, el procesamiento de esta tabla elemento a elemento. Bien, lo vamos a probar. A ver si esto anduvo o no anduvo. La idea que acá lo que va a tener que hacer cada uno de estos elementos es multiplicarse por 2, ¿sí? 2 veces. O sea que acá nos va a quedar 1 por 2, 2, por 2, 4. Acá nos va a quedar 2 por 2, 4, por 2, 8. Acá nos va a quedar 3 por 3, 3 por 2, perdón, 6 por 2, 12. 4 por 2, 8, por 2, 16, 5 por 2, 10, por 2, 20, y acá este debería desplazarse con un valor raro, porque es un 254 que no le da la cantidad de bits, entonces hay que hacer la rotación. Si vamos a, bueno, otra vez esta ventanita, si vamos acá y buscamos la posición 1000, fíjense, tenemos 4, y dijimos, si el valor 1 era el que estaba al inicio, ¿sí? Primero el valor 1, dijimos, se va a multiplicar por 2 y se va a multiplicar por 2 de vuelta, así que va a quedar 4. Perfecto. El 2, nuevamente lo mismo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Nos quedó 8, buenísimo. Acá, 3 por 2, 6, por 2, 12. Lo vemos en hexa, ¿sí? Se separan arriba, tenemos 12 en el binario sin signo, ¿sí? Fíjense, BCS 12, perfecto. Después el 4 nos va a quedar 2 por 4, 8, por 2, 16. Perfecto, nos quedó perfecto.
El 5 debería quedar 20, dijimos. Perfecto. Y el 254, que son todos unos menos el último bit, nos tendría que quedar rotado 2 veces, tal cual. Fíjense, la rotación hace que el 0, que estaba al final, quede 2 posiciones más adelante. Así que, perfecto. Nos quedó genial. Ahora bien, si uno quiere trabajar e incluir dentro del programa condiciones o procesamientos extra, como en el ejemplo de la actividad tenían evaluar qué valores eran iguales a 10 o menores a 10 o una cosa así, ya no recuerdo cuál era la condición, para sumarlos o para continuar con el conteo, ¿sí? De cuántos elementos cumplen con cierta condición, eso lo haríamos, ¿sí? Luego del llamado a la rutina, luego de desapilar los parámetros enviados, por acá, ¿sí? Si necesitan trabajar con el parámetro que fue enviado por referencia, van a necesitar acceder a memoria porque va a estar modificado, o no, pero bueno, puede estar modificado. Y si era por algún parámetro por valor, bueno, trabajan directamente ahí con el valor en el registro, ¿sí? Bueno, no sé si quedó alguna duda con esto. Esta era mi idea de hacer un ejercicio un poco juntos, cosa de ir viendo los problemas que van surgiendo y las cosas que tenemos que tener en cuenta y como una metodología de solución, pero espero haberles podido ayudar con esto.